Hola, ¿qué tal? Soy Marina Taibo, formo parte de la Asociación Civil Brigada para Leer en Libertad, que apoya esta Feria del Libro. Y quisiera empezar con algunos datos sobre violencia de género en nuestro país. Estamos a 8 días de haber cumplido 6 meses de este año. ¿Alguien por ahí que me pueda decir una cifra de cuántas mujeres llevamos asesinadas? Digan una, al azar. ¿No? ¿200? ¿300? ¿Quién nada más? 6,000. No, en 6 meses. 400. 700 hasta la última semana de marzo. Esto lo sé gracias no a los investigadores, lamento decírselos, sino gracias a una tuitera. Ella se llama María, y hace 1 año, no, 2 años, dijo: es que en el DF también nos están matando y nadie lo sabe. Y con 0 recursos y 0 idea, se sentó a buscar en los periódicos las historias de mujeres violentadas. Hace 1 mes se presentó en la Cámara de Diputados, presentó su informe, y hizo un informe del año pasado y un informe de esto. Aprendió cómo subir los datos a Google, y Google se acercó a ella y le dijo: ¿qué necesitas? Y si quieren les comparto un rato lo que hizo. Ella no tiene cómo contarnos estas historias. Ella no es periodista, ella no es investigadora, ella es una tuitera que se hartó de ver pasar en su timeline fotos y fotos y fotos y fotos de mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que es importante juntarnos. Es importante tener a la gente que está investigando, a la gente que está divulgando, para poder llegar a los demás. Si ella hubiera tenido acceso a más gente, hubiéramos tenido más opciones. Esto fue solo lo que salió en la prensa. Ustedes deben de tener los datos de lo que no sale, nomás la punta del iceberg. Cuando propusieron esta charla sobre violencia de género, dije: hijo, qué importante es que todo el mundo se dé cuenta que aquí contamos todos, no solo para sensibilizar, sino para exponer nuestra red alrededor. Pero tú la tienes difícil, comadre. Es mi comadre, por cierto. Y la tiene difícil doble, porque es mujer y periodista. Eso los matan por partida doble. Así es, Marina. Bueno, yo les quiero decir gracias porque están aquí, gracias porque se interesan por este tema que, como dice Marina, todos tenemos que contar, todos tenemos que involucrarnos. Ya no es una cosa que nada más estaba pasando en Ciudad Juárez, por ejemplo. Después, en algunos estados como Guanajuato, cada vez iba más cerca, ¿no? Aguascalientes, Guanajuato, el Estado de México, y ahora nos está tocando también aquí en el Distrito Federal, y mucho, y muy fuerte. Como les digo, me da gusto que se hayan hecho un espacio a esta hora para venir, para hablar de este tema. Como dice Marina, de repente uno la tiene doble de difícil. Ser periodista en México es un oficio de riesgo, de alto riesgo. Ser mujer, periodista y mamá, voy a agregar, Claro. Lo siento, pero tengo que agregarlo, en México es motivo de discriminación, además de otras cosas. Violencia de género. Yo quiero hablar un poco de que la violencia de género no es nada más la última consecuencia, que es la peor, la más terrible, que es la muerte, que son los asesinatos, los feminicidios. La violencia de género empieza desde cosas muy sencillas, aparentemente, y muy inocentes.
aparentemente, ¿no? Empieza con nuestros hermanos en la casa, con nuestras madres pidiéndonos que le sirvamos al hermano varón, ¿no? Nosotras mismas a veces, yo misma que llevo trabajando en esto tantos años, de repente le digo a mi hija, oye, pregúntale a Pato, a Patricio, su primo, si quiere coca. Y tráele, sirve. Y luego me digo, ah, caray, ¿por qué ella? ¿Porque es mujer? Yo creo que porque lo hacemos en automático. O sea, yo sinceramente creo que hay que hacer un esfuerzo permanente. ¿Todo el tiempo? ¿No? Todo el tiempo en decir, enseña la diferencia, ¿no? A mí, de pronto, el término feminismo, ¿no? Hijo, me cuesta mucho porque yo digo que más que necesitamos ser igualitarios. Claro. Pero para eso necesitamos que los derechos de las mujeres lleguen un más, tantito más alto para poder que igualitario no esté así en la balanza, ¿verdad? O sea, es un poco complicado, pero así es, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Como dices tú, hasta en la nota mental, ¿no? Claro. De por qué se lo pido a ella y no le digo al niño, oye, ven y sírvete. Sí, ¿no? sí. Es un esfuerzo permanente. Es un esfuerzo permanente que viene desde lo cotidiano y creo que tiene que ver mucho con nuestras estructuras mentales también, ¿eh? Y no solo estoy hablando de cómo nos han criado en lo obvio, en lo evidente, como estas cosas que comento, sino en nuestra construcción cultural, en las telenovelas, en los cuentos de Disney. Y les voy a decir por qué les hablo de esto. Antes de yo empezar a involucrarme en estos temas de derechos humanos y sobre todo de género, yo soy periodista cultural. Yo llevo voy a cumplir 16 años tratando temas sobre todo de libros. Por eso conozco aquí a mi comadre Marina, por eso conozco a Betty Sánchez, por eso conozco a toda esta gente de la Brigada para Leer en Libertad, que hace un trabajo verdaderamente imprescindible, diría yo, por la difusión de la cultura y de la lectura. Bueno, trabajando yo en el asunto de la lectura, de la literatura, de entrevistar autores y todo, un día me encontré con una historia de una chica que había ido a, una chica directora de teatro, actriz, que de repente dijo, voy a montar una obra sin actrices. Imagínate, ¿qué es eso? Una actriz que va a montar una obra sin actrices, Medea, de Herner Müller, con puras mujeres que hayan sido víctimas de violencia doméstica. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que fue ese experimento, Marina? El único requisito era, había dos requisitos. Uno, que no fueras actriz. Dos, que hubieras vivido en carne propia la violencia. Creo que este fue mi primer acercamiento con el tema consciente. Porque uno, día a día, todos los días, hasta las que nos asumimos en un lugar privilegiado, como todas ustedes, porque todas nosotras tenemos acceso a educación, tenemos un techo donde vivir, sabemos leer y escribir, tenemos comida todos los días en nuestra mesa, no sé si 3 veces al día, pero todos los días. Todas somos privilegiadas, todas las mujeres que estamos aquí, los hombres también, pero en ese sentido somos privilegiadas. No estamos como otras mujeres que aún viven todavía más esta situación de desigualdad y de violencia que empieza con la desigualdad. Entonces, todas estas mujeres que nos vemos, que nos sentimos así, yo no me doy cuenta de repente, no me doy cuenta como lo que acabo de narrar de mi sobrino y todo, pero no me doy cuenta que llevo trabajando 16 años en un lugar donde no he subido ni un escaloncito, ¿saben? Y no porque a mí me interese ser jefa, a mí no me interesa mandar a nadie, de verdad, no me interesa, sé que mi lugar en la vida está aquí y está tratando de difundir las cosas en las que creo, que son básicamente la literatura, el poder de la cultura y, por otro lado, los derechos humanos, la igualdad de género y toda la lucha contra la violencia en todas sus formas. Bueno, dicho lo cual, sí les voy a decir que llevo 16 años sin subir un escalafón
y 11 años ganando lo mismo. Sí les voy a decir que adoro el lugar... Eras la única mujer, ¿no? ¿O eras la única mujer que yo recuerde? ¿En Canal 22? En Canal 22. No, somos varias, pero ya algunas... Pero dentro del, o sea, dentro del staff, no en... ¿no? ¿De noticias? ¿De noticias? Pues hemos sido una población, y esto es importante, claro, hemos sido una población que va y viene, y además pequeñísima, muchas por los hijos, porque cuando tenemos hijos se nos complica muchísimo. La vida de una reportera, si ustedes lo saben, si no lo saben les platico, es sales de viaje de un día para otro, tienes una nota en la mañana y otra en la noche, tienes notas sábados y domingos, etcétera. Entonces tener un bebé ya te complica todo. Como dice Marina, somos muy pocas las que hemos resistido. Es una carrera de resistencia ser periodista mujer en México. Vuelvo al inicio de lo que planteó Marina, no solo estar expuesta a la discriminación y a la violencia, sino además a este tipo de cosas que les digo que ya son, uno piensa que no existen, uno piensa, bueno, tú trabajas en la televisión, te ha de ir muy bien en la vida. Pues sí, no me quejo, soy agradecida con la vida porque me ha puesto en este lugar en donde puedo hablar con ustedes, en donde puedo decir cosas que siento y en donde puedo conocer a mujeres que están en una situación mucho más vulnerable que yo. Pero las cosas siguen igualitas que hace mucho. Y ahorita voy a un tema que planteaste que me interesa mucho, del feminismo. Yo te preguntaría, Marina, y les preguntaría a todos ustedes, ¿por qué te da como el término? A ver, porque creo que se ha mal usado en el sentido de prácticamente casi te lo dicen como insulto, ¿no? El que seas feminista, ¿no? El que de pronto tienes hasta que matizar que sí o que no, ¿no? Y yo de pronto pienso que sí, necesitaríamos ser mucho más igualitarios, ¿no? Pero como digo yo, ¿cómo vamos a ser igualitarios con una balanza que está así? Necesitamos pues, hacer chamba de este lado para que la balanza pueda subir tantito, claro, y igualarnos, ¿no? Es increíble cómo te insultan de pronto con el término feminista, sí, ¿no? Y cómo lo desvirtúan completamente, ¿no? Creo que eso es chamba de todos. Incluso hay un término que han de repente sacado mucho en redes sociales y han empujado mucho, que es feminazi. Yo les voy a decir que yo tengo opiniones encontradas al respecto. Por una parte sí creo que hay mucho, y eso es lo que más creo, pues, y eso es lo que me motiva, hay mucho todavía por hacer, como les dije, tanto en igualdad de condiciones laborales, de libertades sexuales, por ejemplo, de muchas cosas, de acceso a la educación, a la salud, cosas que parecerían obvias, no lo son. Pero por otra parte también creo que hay un feminismo que se ha radicalizado mucho y que niega toda la otra parte de la humanidad. Para mí, que la otra parte de la humanidad pues son los hombres, y son los hombres que están buscando también sus derechos, que están buscando que se sepa lo que les está pasando, y que además muchos de ellos son empáticos con esta problemática de la violencia de género, y que están tratando de no ser violentos, de no ser discriminadores, de tratar a las mujeres de otro modo, de sentirnos iguales, como dice Marina, ni más ni menos. Yo me involucré con estas mujeres que cuento en el libro, y también me costó mucho trabajo decirme feminista, asumirme como feminista, aunque allá había entrado en contacto con historias como la de Yakiri Rubí. No sé si ustedes se acuerden de quién era Yakiri. Intentamos traerla, pero no pudo. Yakiri fue una chica... Es una chica que hace 4 o 3 años sufrió una cosa que ninguna mujer debería de sufrir y que cada vez nos está pasando más en México. ¿Ahora sí? Sí. Ah, ya llegué. Bueno,
A Yakiri estaba en Tepito, Yakiri nació en Tepito, vive en Tepito, y por ello ha sufrido no doble, sino yo creo triple discriminación. Antes de seguir contándoles la historia, les voy a decir que el capítulo del libro que habla de Yakiri se llama Yakiri, culpable de ser lesbiana, tepiteña y mujer. ¿Por qué? Porque bueno, tú eres mujer y ya naces con una desventaja, como lo hemos venido diciendo. Lo siento, lo voy a repetir todo lo que sea necesario. Naces en Tepito y tienes un estigma tremendo. Por supuesto, porque por nacer en un área de la ciudad, en un área empobrecida, en un área con menos recursos económicos y en un área que además tiene fama de violenta, como si todos los que vivieran en Tepito fueran violentos, que no es así, bueno, sí, ya te etiquetan de ese modo. Y finalmente, Yakiri es lesbiana. Yakiri tenía una relación con otra chica en el tiempo en que le sucedió lo que le sucedió. Va a comprar cervezas, otro problema. Imagínate, una mujer sola en Tepito va a comprar cerveza. Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Ya nada más faltaba que trajera minifalda. No, traía jeans y sudadera, pero ese hubiera sido como la cereza del pastel para quienes se encargaron de decir que ella se lo buscó. Dos tipos la suben en una moto, uno con un cuchillo atrás, y la obligan a que se vaya con ellos, la llevan a un hotel, la violan los dos, uno y el otro después, y cuando el otro termina, está a punto de cortarle el cuello con un cuchillo. Y ella se voltea y en este movimiento de defensa, yo no estuve ahí, yo no sé cómo fue, pero vi unas fotos donde se ve que sus brazos están todos cortados, porque se defendió, mata al tipo, ¿y quién creen que terminó en la cárcel? Por supuesto, 3 meses, si no fuera porque sus papás armaron un verdadero, y me van a perdonar la palabra, desmadre, con toda la sociedad por redes sociales, diciendo, mi hija no merece estar presa porque mi hija solo se defendió. En un acto, digamos, desesperado, en un acto luchando por su vida, el que murió fue el otro, el tipo que la había secuestrado y la había violado y la quería matar. Esta es solo una de las historias que yo me involucré con ellas y me empezó a costar mucho trabajo asumirme como feminista. Yo te quiero contar, Marina, y les quiero contar a todos ustedes que mi mamá, desde los años 70 que yo nací, leía a Simone de Beauvoir, y que mi relación con mi mamá es una relación muy difícil, como la de muchas mujeres con nuestras madres. Es esta relación entre espejo, entre rechazo, es una cosa muy compleja. Y yo creo que solo por llevar la contraria, yo decía, no, yo feminista no, jamás. ¿Cómo voy a ser feminista yo? A mí eso me suena como que todos los hombres valen un 0 a la izquierda, como que solo las mujeres importan. Poco a poco, gracias al trabajo del periodismo, de poder hablar con la gente, he entendido qué es el feminismo, o al menos qué es lo que yo quiero que sea el feminismo para mí. Es que acabas de tocar un punto, que es qué es lo que yo quiero que sea y qué es lo que voy a defender. De pronto pasa una cosa muy grave, sobre todo con los casos de violación o con los casos cometidos, que es en automático, ¿no? Nos ponemos a defender a la víctima, ¿no? Sin tener información. Entonces, cuando de pronto hablamos de este término feminazi, ¿no? Sí. Y que se utiliza desgraciadamente comúnmente, ¿no? Para agredir, y te voy a poner un caso, ¿no? O sea, un chico que tiene una relación, una chava, pasan 15 años, una cosa así, no volví a verla. La chava sí estaba medio tocadiscos, ¿no? Y este parte dijo, no, con permiso, ¿no? Y de pronto
pues la chava sí, o sea, sí había ahí una grave, le entra una obsesión, 15 años después o 20 años después, ¿no? Y empieza a atacar, ¿no? Y empieza a darme un blog y empieza a decir cosas. Y la cantidad de chavas que en automático se creen la historia, claro, ¿no? claro. Que ni siquiera se tomaron la molestia de decir qué está pasando y por qué de pronto, ¿no? Mira, es gravísimo. Y entonces de pronto este cuate dice, oigan, pero alguien tómese la molestia de averiguar, ¿no? Eso yo lo conozco, yo he visto cómo ve a las chavas, yo lo he visto defenderme en eventos públicos, ¿no? Y él no es así. Y es muy grave. Entonces, yo creo que uno necesita información. Antes que nada. Antes, ¿no?, que nada. Y ahí viene la chama, ¿no?, del periodista. Claro. De decir, ojo, ¿no?, estos fueron los eventos, esto fue lo que sucedió, y que no desvirtuemos las historias, ¿no? Porque entonces de pronto Yakiri es culpable, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de responsabilidad nuestra sobre la información y sobre qué se cuenta y qué no se cuenta. Claro. Y sobre qué, pues de pronto contar de más en una historia, ¿no? O sea, qué tanto puedes afectar al otro, ¿no? O sea, estamos en la etapa de las redes sociales y es de pánico, ¿no? El nivel de violencia en las redes sociales y de cómo en automático ya nos parece, pues, ¿no? Si alguien más lo puso, no, como no es responsable, yo no lo puse, ¿no? Pues no está tan grave, ¿no? Entonces igual un retweet o un like o un compartir nos parece normal sin haber tomado, ¿no? Damos por verídica la información y perdón, pero fake news en estos momentos pues, me pueden desgraciar la vida, ¿no? Entonces es muy, muy, muy difícil. Pero yo creo que es una parte de sentarte y concientizar y decir, a ver, ojo, ¿qué información se comparte? ¿Qué no se comparte? O sea, ¿en serio necesitas la foto de la chava? ¿En serio necesitas, no? Hubo hace ¿qué será? Como un año o algo así, en Twitter, un hashtag, esta etiqueta para poder mencionar temas, que fue muy controversial, que fue mi primer acoso. Sí, uff. Sí. Mi primer acoso fue un ejercicio de pronto de contar pues cuál había sido tu primer acoso. La cantidad de hombres que automáticamente te decían, pero ¿por qué el primero? Y yo pues decía, pues porque ojalá yo hubiera sido nomás uno, compadre, ¿no? O sea, nomás pregúntale a cualquiera de las que están aquí una subida al metro, ¿no? Ya con eso. Yo creo que ha sido uno de los momentos más liberadores para una cantidad brutal de mujeres que se atrevieron a contar historias que en su vida habían contado. Sí. Y alguien se tomó la molestia de hacer estadísticas de lo que se contó y la edad del primer acoso promedio era de 7 años. ¡Qué miedo! Y no se nos ocurre, ¿no?, decirle al de al lado, ojo. Este tipo de ejercicios de pronto yo creo que son muy importantes y sobre todo replicarlos y enseñárselos a los jóvenes, enseñárselos a los adultos mayores. La cantidad de personas de más de 50, 60 años que apenas estaban agarrándole la onda a las redes y que contaron las historias, era altísima. Sí. Altísima, ¿no? Y dices, hijo, les acabamos de dar una de las mejores herramientas, pero que puede ser un arma de doble filo muy grave. Eso es importantísimo también lo que dices, Marina, y acaba de haber otro caso también muy polémico de esta mamá que llegó al límite. Esa es al menos la historia como se puede ver desde un punto de vista, y mató a sus hijos y a su padre y se suicidó.
hay dos maneras siempre de contar la historia, o muchas. Una es que nosotros somos mujeres y sentimos empatía inmediata por ella. O, aunque no seamos mujeres, es de alguna manera la víctima, ¿no? Y decimos, bueno, los hechos son, ella denunció no sé cuántas veces que el papá abusaba sexualmente de los hijos, y aún así dos juezas, mujeres las dos, qué curioso, fallaron para darle la custodia a él, al ex esposo. El ex esposo es abogado, los hechos los vemos así y nosotros decimos, bueno, es abogado, tiene todas las argucias de la ley para quedarse con los hijos, para saber cómo hacerle, tirirí, tarara, y luego inmediatamente pensamos, pobre mujer, a qué extremo de angustia llegó para matar a sus hijos, suicidarse, matar a su padre, intentar matar a su madre, nada más que no le salió. Por otra parte, hay la otra parte de la historia, hay la otra cara de la historia que dice que este señor, que el ex esposo, varias veces dijo que ella tenía una fuerte depresión, que no se quería tomar sus medicamentos y que estaba mal, que estaba muy mal. Y que cuando a los niños los llevaron y les hicieron como un examen con peritos, encontraron esto que se llama alienación parental. Quiere decir que los niños veían al papá y lloraban automáticamente, y los peritos determinaron que era algo que estaba inducido por la mamá, ¿no? Tenerle miedo al papá. Es poco responsable, más si uno es periodista, es poco responsable compartir la información editorializándola sin saber todos los puntos de vista. Es muy peligroso por una parte, pues por lo que dices, ¿no? Porque tendemos a identificar a la víctima a la mujer como la víctima, ¿no? Como quien está sufriendo un agravio sin tener todos los hechos. Y por otra parte es peligroso también lo otro. Es peligroso lo otro porque si estamos hablando de que todavía hay mucha desigualdad de género, de que la violencia está imparable, porque sí lo está, y entonces tomamos la otra parte de la historia, pues estamos como desvirtuando al mismo tiempo toda esta lucha de las mujeres que queremos hacernos visibles. Y detrás de nosotros hay muchas otras. Las mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir, las mujeres del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, las mujeres de nuestras hijas de Regreso a Juárez. No solo somos nosotras, es todas generaciones ya desde hace varios años que vienen hablando de que la violencia contra las mujeres en este país está imparable. Y como les dije desde el principio, alguien me dijo, y creo que fue justo Norma Andrade, si no me equivoco. Norma Andrade es mamá de Lilia Alejandra Andrade, que fue asesinada, fue de las primeras mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, por ahí por los 2001, en 2001, justo el 14 de febrero, fíjense lo que es la vida. Desapareció el 11 de febrero y el 14 de febrero encontraron su cuerpo, era una trabajadora de la maquila. Norma, su madre, de ser maestra de secundaria, se convirtió en activista porque la vida se le ha ido en que se haga justicia contra su hija, en que no se tomen chivos expiatorios, sino que de verdad se haga justicia. Bueno, pues ella es una de las personas que me dijo, el feminicidio es el último grado de violencia de género. La violencia de género empieza por las cosas más sencillitas. Cosas como hasta que te obliguen en una oficina a llevar tacones. Yo conocí un caso de una chica que tenía un problema en la columna y trabajaba, no les voy a decir para qué oficina, pero sí era una oficina de gobierno, además de gobierno, donde creo que debería de haber un poco más de sentido común. Y la pobre sufría, como no tienen ni idea, porque diario tenía que llevar tacones. Una cosa es, yo no estoy en contra de verdad de que nos arreglemos, nos veamos bonitas, a mí me encanta maquillarme, yo gasto mi dinero. Pero lo decides tú, no ellos. Claro, en joyas, en maquillaje, lo que puedo, pero que alguien te quiera imponer
el que traigas el pelo largo, corto, el que uses maquillaje, el que uses tacones, es violencia de género. A ver, es que el problema es permanente y es en todo. Cuando hace unos meses Tamara de Anda estaba en un... Tamara de Anda es una chica, su arroba es @plaqueta, es periodista, y se sube a un taxi y el taxista le dice algo, no recuerdo exactamente. Guapa. Dice guapa. No, algo más, ¿no? Guapa y algo más. Ella se baja y decide poner una demanda civil, una administrativa, ¿no? Administrativa. Sí. Y de pronto, no saben cómo se le fueron al cuello en las redes sociales, ¿no? Y entonces alguien tomaba sus twitters y decía, pero es que tú solita pusiste que entraste al restaurante no sé qué y el dueño, el mesero te dijo, ay, qué linda está, ¿no? Y yo se lo agradecí, y claro, como es taxista, lo que pasa es que eres una racista y eres una clasista y eres... Bueno, les doy la lista de istas que le mandaron, ¿no? Claro. Y yo de pronto pensaba y decía, no es igual. ¿No? O sea, no es igual porque ¿cuántas de nosotras el simple hecho de tomar un taxi nos da miedo? Es inmediato. Es un problema distinto. Tú cierras la puerta del taxi, tú estás en su espacio y él te lleva. Se murió. Se fue el audio, amigos, de ella arriba. Se nos fue el audio. Ahí está. ¿Ya revisó? Ya está. Es inmediato. No te lo puedo explicar. Es el estómago. Es como se te... El estómago y dices, ok, ¿no? Y entonces empiezas a ver, le ves 4 veces la cara del taxista, 4 veces la foto, ya apuntaste la placa. Es inmediato. O sea, perdón. Yo no sé, pero hagamos estadísticas de a cuántos asaltos nos han tocado y cuántas veces. No es lo mismo. Y para hacer que la gente entienda que no es lo mismo, es tan difícil. Cada vez que vamos de regreso a mi casa, mi marido y yo tenemos la misma discusión, que es, ¿por qué te vas por ese camino y no por el otro? ¿No? Su teoría es que si agarramos viaducto y damos la vuelta llegamos más rápido. Y yo siempre digo, no, ¿cómo viaducto? Del viaducto no puedes salir. Entonces prefiero Insurgentes. ¿Por qué? Porque a la primera me trepo encima de una banqueta y me estampo contra algo y alguien se da cuenta. ¿Sí? Si ustedes lo piensan, tomamos caminos diferentes. ¿Sí? No te importa que sea más cerca, te importa que tenga más luz. Te importa que sea más seguro y lo haces automático, completamente automático. Si no logramos que ese miedo inmediato e instintivo de estoy en peligro lo entienda el de al lado, no lo vamos a hacer entender la diferencia o el insulto, el lenguaje. O sea, de pronto siento que se pasan con el lenguaje, ¿no? Empezamos por niños, niñas, incluyentes, no sé. Llega un momento en que se pasan en la forma y no en el fondo, ¿no? En el tono de decir las cosas. O sea, perdón, pero hay tonos, nada más una llamada por teléfono con las mismas palabras. El otro día veía un diseñador gráfico que decía, las fuentes importan, ¿no? Y entonces una fuente toda cursi, ¿no? Que decía algo así como, quiero pasar toda la vida contigo, ¿no? Voy a pasar toda la vida contigo. Y la misma, era un meme, la misma frase con una fuente que parecía sangre escurriendo y te daba pánico leerlo. Y decías, hijo, qué tontería, pero sí me dio miedo, ¿no? Entonces, todos esos pequeños matices es con lo que tenemos que trabajar todos los días. Hay un documental, no sé si ya lograste verlo, el de I Am Jane Doe, que salió este fin de semana en Netflix. Si no lo han visto, véanlo. Ajá. Es la historia de 2 chavitas, una de 13 y una de 15, que secuestran
en Estados Unidos. Y la mamá de la niña de 13, ¿muerto? De la niña de 13, okay, ya. La descubre en una página de internet como Craigslist, que se llama Backpage, que se llama Backpage, en donde igual te venden desde una patineta, no sé qué, ¿no? O sea, puras cosas, ¿no? Y hay una sección en donde te venden niñas de 13 años. Claro, claro. ¿No? Son una sección donde literalmente te venden menores de edad. Esta mamá dio con la niña, pagó el servicio, ¿no? Y logró encontrar a su hija. Toda esta documental se trata de cómo intentar bajar todas las argucias legales desde 2009 para bajar esa página de internet y todos los pleitos legales. Lograron bajar la página. Y cuando llegué a esa parte del documental en donde vi que habían logrado bajar la página, empecé a llorar. Y de pronto dije, no, sí, que por un lado dice sí, que la cierren porque ya no estás haciendo la conexión entre el sujeto que puede comprar a esta niña y los proxenetas. Y de pronto dije, no, ¿y cuántas mexicanas hay ahí? ¿No? O sea, yo lo primero que pensaba es decir, todas las que tengan una hija desaparecida, entren a la página y pónganse a ver las fotos. Pero por supuesto que el FBI no bajó el archivo, y entonces ya perdimos un vínculo de saber dónde están las niñas. No saben el pánico que me entró. Entonces creo que es muy difícil. Hay que buscarle, o sea, si de pronto pasa una cosa como esta, ¿no? ¿Cómo crear redes para que la red sea para nosotros y no para ellos? Si una mamá es capaz de encontrar a su hija en una página así, ¿no? ¿Dónde están las instituciones que tienen que hacer la chamba? ¿No? ¿Dónde están las instituciones? Ese es un punto interesantísimo. Bueno, la complicidad de las instituciones, nos quedan 10 minutos, con todos estos grupos de tratantes. Yo quisiera como ir concluyendo con un tema que traía desde que llegué, que quería compartir con ustedes. Tiene que ver con que las mujeres somos cuerpos violentados constantemente. Dice Marina, te subes en un taxi y sientes en el estómago inmediatamente. Estás en el metro y hay ciertas cercanías que son muy distintas de otras y que luego te ponen alerta. El asunto de la trata. ¿Por qué hay tantas niñas, cada vez más chicas, desaparecidas? Porque es por trata, porque se las llevan para meterlas a la prostitución, a la esclavitud sexual. Somos cuerpos violentados, insisto. Yo no sé si se acuerdan ustedes del asesinato de 5 personas, 4 o 5 personas en la Narvarte, ya van a ser 2 años, si no me equivoco. No estoy diciendo que haya sido menos grave el que mataran a Rubén, al fotoreportero, porque además a él lo mataron por el trabajo que hacía. Entonces, en ningún momento estoy diciendo que haya sido menos grave que lo mataran a él. Pero fíjense cómo murieron las mujeres. En todos los cuerpos femeninos hubo una violencia específica, muy específica, ¿sí? Es muy distinto como morimos las mujeres en México que como mueren los hombres. Somos cuerpos vulnerados, repito. Somos cuerpos que todo mundo se cree con derecho de tocar, de violentar de alguna manera. Desde que somos niñas hasta que somos mujeres de la tercera edad, todo el tiempo somos cuerpos vulnerados. Y creo, vulnerables. Y creo que si me preguntan ustedes cuál es uno de los mayores retos ahorita para nosotros como sociedad, para nosotras como divulgadoras, periodistas, para ustedes como investigadores, para las que seamos mamás, tías, abuelas,
¿Cuál es el reto? El reto es decir y convencernos, este es nuestro cuerpo y es nuestro, y nadie lo toca, ni lo vulnera, ni lo maltrata, nadie hace nada con este cuerpo si yo no quiero, y no somos mercancía. Es muy importante, y también decirle a las niñas que están creciendo que el amor no es algo que te hace llorar y que te hace sufrir. Parece una tontería, parece algo básico, parece algo que uno ve en una tarjeta de regalo, pero es tan importante eso, tan importante. Alguien que te cela, que te dice no te vistas de este modo, que te dice no le hables a tal chavo o tal chava, que no le hables a tu mamá, eso ya es un indicio de que algo está mal y va a estar muy mal. Yo no sé si se puede hacer preguntas del público, pero a mí me encantaría oírlos a ustedes. Les paso este. Toma. ¿Sí? Sería buenísimo, ¿no? Que comentarios. Un espacio para compartir. Y bueno, nuestras comentarios nos están dando pie, entonces ¿alguien gusta participar en este intercambio? Pueden ser preguntas, opiniones. Ah, mira, ahí está el señor, por favor. Bueno. Mi nombre es Sergio Rangel, yo soy bibliotecario. Felicidades, Irma, por la labor que realiza. Supongo que es familiar de Paco Ignacio del 1 y el apellido. Orgullosamente hija del 2 y nieta del 1. Ajá. Bueno, en esta última parte que menciona la parte de la institución, yo he asistido, hacemos un trabajo es peligroso el trabajo de periodista, pero también el trabajo de activista y es que hemos desempeñado nosotros, junto con mi compañera que está en la universidad en la ciudad de Zaguayo, en Michoacán, y estamos trabajando. Y nos cayó la coyuntura política. No hablas de esta parte que es la parte institucional. Te voy a cambiar de micro. Nada más para es tremenda, esa parte. Y qué bueno que no hablaste de la alerta de género. Qué bueno que lo mencionas. Sí, es lo que te decía, alerta. Digo que nos cayó la coyuntura porque ahora se institucionaliza toda esta situación de cómo atenderla. Y hay una serie de acciones, como si con esas acciones se va a erradicar la violencia. Y cuando vemos la clasificación de la violencia, dices casi nada deja de ser violencia, todo es violencia, todo. Es tremendo. En el ámbito donde te encuentres, en el ámbito donde te encuentres, no, creo que es arriba. mejor habla hacia capela. Sí. En a pulmón. el ámbito donde te encuentres, en el ámbito donde te encuentres es yo creo que labor de cada uno de nosotros no generar esa violencia. Claro. Desde la academia, desde la institución, desde la oficina, desde la casa, y esa práctica yo creo que había que, decíamos nosotros, había que tener un chip para ponerlo y decir ya no ser violento. Y sí, efectivamente, qué difícil, ¿no? Hacíamos una comparación de las mujeres como son vulnerables y mueren trágicamente como cualquier animalito en la calle. O sea, la muerte es violenta, siempre va a ser violenta, es decir, asesinadas, es decir, y de la peor forma que existe, ¿no? Hoy despertamos con el asunto de Denise León, una activista que se volvió activista de la noche a la mañana en Tamaulipas, un transgénero que es asesinado. Sí. Cuando se volvió vocero de los que estaban afuera y querían que se dejaran ver a sus familiares, y por el simple hecho de ser transgénero fue asesinado. También mencionabas un poco lo de Mari, lo que hace el trabajo de Mari. Fíjate que a mí me parece muy interesante lo que hace ella. Normalmente yo me dedico a hacer el análisis de la información y vi cómo lo hizo de una manera muy padre. Es en Google Maps. Hizo en un mapa de feminicidios y eso es algo que yo he venido recuperando con todas las notas y lo vi cuando lo hice. Yo dije qué bueno que me ganó en esta idea, porque muchos seguimos esa idea de tener allí
archivos de todos los asesinatos de mujeres, y es tremendo, y todavía me entusiasmó más cuando veo que no le coincide las cifras a la institución. No, qué raro. Está bien desfasado, ¿no? Y ella solamente con las puras notas lo hizo, no le cuadró. Finalmente, yo creo que sí es una tarea ardua, y cada vez que yo oigo el tema de la cuestión de género, y eso porque a mí mi esposa me lo ha dicho, dice que en esta cadena de LGTBI tendría que estar la H de heterosexual, pero también, ¿por qué? Dice, porque también los heterosexuales son los violentados, o sea, nosotros no pedimos tampoco ser heterosexuales, y creo que desde ahí está cuando hay una clasificación, cuando lo sacan de esa cadena, y que podría ser muy bien considerable. Les comento que el trabajo de activismo en Michoacán, vamos por la segunda marcha del orgullo gay en la dignidad, en una ciudad que es frontera con Guadalajara, está inmerso el narcotráfico, y es muy difícil. Por eso yo celebro que en esas historias de vida, no conozco el trabajo, sí he visto el trabajo periodístico en el canal 22 los sábados, y digo, debe ser muy interesante tratar ya de estudiar, y bueno, más que no, porque has vivido con esas historias codo a codo, ¿no? con los personajes. Gracias y felicidades. No, gracias a ti de verdad por decirnos todo esto. Solo quiero agregar una cosa. Cuando hablas de que hay muchos tipos de violencia y hay casos de violencia del Estado contra la mujer, bueno, no sé si ustedes supieron de Emma Gabriela Molina Canto. Se casó con un tipo que trabajaba para el tesorero, para el famosísimo tesorero de Andrés Granier. El tipo le hizo la vida imposible cuando ella lo dejó. Se los estoy resumiendo muchísimo. Cuando ella se cansó de la violencia a la que la tenía sometida, el tipo le hizo la vida imposible, la encarceló, le inventó un cargo de robo de una camioneta que ni era cierto, la encarceló, le quitó a los hijos. Bueno, ella, después de muchos años de luchar, su mamá Ligia Canto, que es una mujer admirable, la ayudó, la apoyó, recuperó a sus hijos, y apenas hace un par de meses la asesinaron. Y los muchachos que la asesinaron venían mandados por el exmarido. Es como decir, no me ganas, no te quedas con la última palabra. El tipo ya estaba encarcelado desde la cárcel. Mandó a estos sicarios, la acuchillaron, la mataron a cuchilladas, la encontró su hija de 11 años, la encontró muerta en el piso, y esto es un caso de violencia del Estado. El tipo desde el principio usó todo su poder como funcionario del gobierno de Tabasco para acabar con Emma Gabriela. Es un caso que también viene ahí, por cierto. Hablas una cosa importante, de la violencia del Estado. Es que el problema es que uno cree que la violencia del Estado es cuando tienes a un marido en un alto. No, la violencia del Estado empieza con el policía, ¿no? Con el Ministerio Público. Le voy a contar la historia de cómo fue mi careo cuando fui a denunciar un intento de violación a los 17 años. Irma está lejísimos de mí. ¿Sí? Imagínense de cómo estaba yo con mi agresor. Mi agresor estaba sentado aquí. O sea, el tipo podía, con la mano, me podía haber ahorcado en ese momento. Yo tenía 17 años, nomás era menor. Y mi careo fue aquí. Pero hace un mes me tocó ir a Tecámac y les pregunté, cuéntenme cómo estaban las cosas, cuéntenme qué están haciendo. Y me decía, mira, la última que tenemos es una chava que fue a denunciar violencia de género de su pareja. Llega al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, no hombre señora, de gracias que no está muerta. ¿Qué haces contra eso? La violencia del Estado es permanente. Entonces, perdón, lo único que exigimos es hagan su chamba.
no es extraordinario, es hagan su chamba. O sea, de verdad yo creo que el 90% de los feminicidios hay un cacho en donde la culpa la tiene alguna autoridad. Sí, sí. Valeria, no escuchan nunca. Valeria se llama la niña que murió. Sí, ayer, Valeria en esa. ¿Sí? No se aplicó la alerta de género. La tienen ahí y no salieron. Y la niña acabó en un transporte público de la ruta 40. Otra, ¿cómo le llamaban a este? Vamos, el guapo, el coqueto. El coqueto. El coqueto mató a 7 mujeres. ¿Y saben cómo la agarraron? Porque la mamá de una de las chavas se dedicó a poner pósters de su hija alrededor de alrededor de su casa. Y de pronto un día descubrió que muchos de los pósters con la foto de su hija estaban arrancados por donde pasaba la línea 40, ¿no? Bueno, la ruta 40. 44. Y ella fue la que dio con que era un chofer de combi. La autoridad, bien, gracias. Las chambas en este país lo están haciendo los papás y las mamás. Y la autoridad básicamente está estorbando. Entonces, o nos volvemos activistas todos, nada más es un problema de números, somos más que los que están en el gobierno, tenemos más posibilidades. Ojalá. Bueno, pues agradecemos mucho la plática tanto de Marina como de Irma. Es un tema difícil para nuestro país, incluso para nosotras que estamos aquí en el centro. Hay muchísimas historias. Gracias por haber llegado hasta el norte de la ciudad, que también tiene sus números. Les agradecemos mucho. Tenemos el tiempo encima. Agradecemos mucho igual a la brigada por habernos traído estos ponentes excelentes, y pues un gran aplauso. Queremos dar un